Hola, muy buen día. Mi nombre es Aline. Mi nombre es Gael. Mi nombre es Marbeli. Y hoy vamos a hablarles acerca de Maxwell. Suponemos que han escuchado en alguna ocasión quién es Maxwell, y si no, pues hablaremos un poco de él. Bueno, Maxwell fue un niño que nació en Escocia. Desde muy pequeño se vio que tenían grandes dotes. Estaba checando siempre cómo se hacía esto, cómo funcionaba tal cosa. Siempre era un niño muy curioso y creo que eso es algo muy interesante porque el hecho de que desde niño quiera saber cómo se hace esto o cómo funciona, pues creo que es algo que pues a todo el mundo aparte de ser interesante, pues le ayuda a conocer más sobre las cosas y cómo todo cómo funciona. Sí, claro, y en parte lo que más ayuda es como la curiosidad que le da de por qué pasan las cosas. Eso lo llevó a tener distintos descubrimientos, como el que nos comenta el libro de la síntesis del electromagnetismo de Maxwell, donde se da cuenta que una elipse se puede crear con dos focos, no únicamente tiene que estar centrada, ¿es verdad? Sí, así como lo hizo el experimento, uniendo dos alfileres con un hilo tenso, y pues pudo darse cuenta de un descubrimiento que René Descartes había hecho pues 200 años o más atrás, ¿no? Entonces pues Maxwell sí tenía ideas muy creativas y le ayudó mucho al desarrollo de sus leyes, que pues vamos a ver un poco más adelante. Sí, claro. Y en el ejemplo ese de la elipse, de hecho se nos menciona que fue incluso más fácil de entender la ecuación que él dio que la incluso del mismo Descartes. Y la forma de explicarlo era mucho más fácil de entender. Y siendo que era básicamente un niño, ¿no? Pues tenía 14 años. Sí, uno a los 14 años no andaba haciendo ecuaciones matemáticas. Apenas si sabías que dividir en las bicis. No sabía ni qué estaba haciendo a los 14. Pero sí, incluso, Maxwell en el libro habla de cómo tiene esa capacidad de... Él veía las cosas, pues las analizaba, las leía, y cómo podía tomar, no sé, ecuaciones como las de Descartes y las podía como simplificar o hacer más fáciles, lo cual pues era de gran ayuda hacia la ciencia y hacia las personas en general, porque pues, era mucha ayuda el hecho de ya tener una ecuación más sintetizada, de que alguien ya, pues alguien aparte tan pequeño estuviera haciendo todo eso, era muy impresionante. Pero aparte de esto se dice que pues él era un amante de la naturaleza, ¿no? Y que en especial de las aves. Y pues este tipo de observaciones que él realizaba era lo que lo hacía en parte un niño excéntrico antes de la muerte de su madre, ¿no? Porque cuando falleció su madre, pues su papá no podía como verlo mucho, ¿no? Por lo que sus tías lo reclamaron, por así decirlo, y fueron quienes se encargaron de la educación de él, porque su papá pues quiso que su educación fuera con, ¿cómo es ese dicho de la sangre? De que el conocimiento con sangre entra, algo así. Sí, claro. Y pues es de que pues nos pegaban antes les pegaban a las personas para que aprendieran, ¿no? Entonces pues él con eso tuvo traumas, pero pues ya cuando llegó con su tía, que se mudó de ciudad, pues ya fue cuando estuvo bien. Y también otra de las observaciones que pues él desde muy chico se preguntaba por qué pasaba así. Él le encantaba ver a los patos que estaban en un lago que estaba cerca de su casa, ¿no? Sí. Entonces al aventar las piedras pues veía cómo las ondas se propagaban, y pues también eso es una de las observaciones que siento que pues ya lo hacía darse cuenta de que el mundo pues no nada más estaba limitado a lo que se tenía de conocimiento hasta ese momento, ¿no? Sino que iba un poco más allá. Sí, también otra cosa que veremos a lo largo de esta pequeña como explicación del libro es que a pesar de ser un científico, Maxwell también era creyente, era cristiano, me parece. Sí. Entonces siempre trataba como de, a pesar de tener el lado de la ciencia, también tenía su lado de la fe. Y también muy interesante porque es raro ver científicos con todavía la fe tan fuerte como él la tenía en su momento.
Bueno, algo también que leímos en el libro y que a mí me pareció muy interesante fue de sus mejores amigos, Forbes. Bueno, pues complementando un poco esto, no era el único que le llamaba la atención Forbes, sino que también Thompson y algunos otros de sus colegas pues sí llegaron como a la misma conclusión de que tenían que mejorar su escritura respecto a gramática y pues hacerlo más entendible, hacerlo más sencillo para las personas, pues para que pudiera llegar a grandes ligas, por así decirlo. Que pues sí, Forbes fue su mentor y sí logró llegar a grandes ligas, pero bueno. Sí, y aparte pues estaba rodeado de gente muy conocida ya hoy en día, como lo eran Volta, llegó a conocer a Ampère, su mentor fue también Faraday en su tiempo. Thompson. Descartes incluso también. Bueno, Descartes pues tuvo mucha influencia más que nada, pero en su pensamiento, ¿no? Porque hablábamos un poco anteriormente de la elipse, ¿no? Cómo llegó a postular una teoría más sencilla que la de Descartes. Sí, incluso el hecho de que, aunque la tomó de Descartes, no, algo que me pareció muy bien que hizo fue que dijo, ok, la tomé de Descartes, pero aún así no le voy a quitar sus créditos y, o sea, puede que yo lo haya hecho, sinteticé, pero Descartes es el que inició y el que trajo la teoría principal, y entonces pues eso me gustó, porque también siento que antes eran como que más avariciosos y como que se llevan el crédito por cosas que ellos no habían hecho o que eran compañeros, pero se lo decidieron llevar todo. Sí, y eso se puede seguir viendo a lo largo de toda su investigación, que más adelante veremos las 4 ecuaciones principales de electromagnetismo, donde pues de hecho me parece que ninguna es de él, o sea, todas son de otros personajes como lo fue Gauss, Faraday, ¿quién más? Volta, ajá. Entonces, aún así, a pesar de él haberlas sintetizado, haberlas resumido y haberlas convertido en algo más fácil de entender y más fácil de explicar también, él siguió dando sus créditos a quien eran esas ecuaciones. Y es algo que le criticaba mucho a Ampère, ¿no? Porque decía que pues él no, a pesar de haberse basado en conocimientos previos de pues, algunos otros investigadores, nunca dio los créditos y simplemente publicaba los experimentos que habían salido bien y no hacía mención de todos aquellos en los que tenía errores, a diferencia de Alejandro Volta, que esto les permitía a ellos tener un rango más amplio para saber en dónde se equivocaban o qué observaciones había con base en los errores, ¿no? Sí, incluso hasta, pues como dicen, de los errores se aprende, entonces creo que ellos mismos aprendían de, ok, esto me salió mal, vamos a cambiarle esto, vamos a hacer esto, y también la otra gente verá, ok, él se equivocó en tal y vamos a modificarle esto y en el experimento vamos a cambiar esto, para si a él le salió mal y veo que tengo lo mismo, pues, y no quiero que me vaya a salir mal, ok, vamos a cambiarlo y pues, entre todos y entre error y prueba vamos a lograrlo. Sí, claro. Por ejemplo, el descubrimiento de una de las principales leyes que unieron electricidad y magnetismo, porque era lo que Maxwell decía, que pues podían estar relacionadas y que era una rama de investigación que antes pues no existía, ¿no? Decía que el conocimiento también no estaba limitado únicamente a lo que está en el momento. Por ejemplo, nosotros ahorita, o al menos yo en lo personal, me he dicho así como de, oye Gael, pero ¿cómo quieren que destaquemos si ya no existe como más rama de conocimiento, ¿no? Cuando por el contrario él decía que el mundo está pues todo para explorar y puedes sacar teorías y investigaciones, etcétera. Sí, claro, y tiene mucho que ver con esa curiosidad que desde niño tiene, como lo comentábamos, que siempre estaba como pendiente o observando lo que lo rodeaba, sí. Su entorno, todo lo que pasaba, o sea, lo que mencionabas de los patos en el lago. Entonces yo creo que todo eso lo llevó a poder descubrir el electromagnetismo. Bueno, sí, descubrir como esa relación entre el magnetismo y la electricidad. Sí, de hecho, pues algo que se le atribuye mucho es que era muy curioso, o sea, le gustaba saber todo como para qué servía, y pues desde chico hasta muy grande, y creo que eso también fue que su curiosidad fue lo que lo llevó a ser alguien tan grande y alguien pues tan famoso y exitoso, que
siempre estuvo de que, ok, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar para que esto mejore y pues ayude a otras generaciones o ayude a la ciencia? Por ejemplo, ¿no? En una de sus teorías de la luz, él hablaba de que se metió creo que 3 días a un cuarto oscuro, después de haber estado viendo fijamente al sol. Bueno, no fijamente, ¿no? Porque posiblemente se iba a quedar ciego, pero estar viendo mucho tiempo a una fuente de luz. Entonces, él 3 días se encerró, ¿no? Imagínate estar encerrado ahí sin comer, sin nada, Y sin luz. oscuras, y decía que seguía viendo los destellos, ¿no? Entonces esta fue una de las ideas que después le ayudó para su teoría de los colores y polarización del color, me parece que se llama, es el artículo, ¿no?, que publicó. Sí, que incluso es muy interesante que creo que utilizó una gelatina para ver los rayos polarizados, con ayuda de una gelatina, entonces para ver cómo esta actuaba con los rayos y todo eso. Sí, cómo se separaban como los colores, ¿no? Ajá. Incluso creo que era novio de una de sus primas, conoció el prisma de Nichols. donde ahí pues se veía más claramente cómo entraba un rayo de luz y se separaba en estelas de distintos colores. Entonces con eso veía la polarización de los colores y cómo se separaban unos de otros. Y dentro de su curiosidad, recuerdo que también estaba un prisma, decía, lo descomponía en los colores del arco iris, ¿no? Pero después hacía incidir únicamente un rayo de luz verde en otro prisma después del que ya lo había descompuesto, y se dio cuenta que el único que pues iba a pasar era el color de la luz que hiciera incidir, ¿no? En este caso el verde. A diferencia de la luz blanca, ¿no?, que se descomponía en los colores del arco iris, que fue otro de los postulados que trajo más adelante. Sí, que incluso eran como 3 colores, que era verde, azul y rojo, creo. Que decía él que eran los colores como primarios, los más importantes, pues que, o sea, aunque los descompusiera, eran los que iban a permanecer. Igual hablaba acerca de la ausencia de la luz, o sea, por ejemplo, la oscuridad o el color negro, por así decirlo, es un reflejo de que no hay nada, ¿no? Y por el contrario, el color blanco refleja todos los colores. Y eso lo reflejó también en la paleta de colores, que es la que más se aproxima a la que estandarizaron a la actualidad, ¿no? Sí, que es la que hoy se utiliza, bueno, al menos yo cuando llevé arte en su momento, es como lo primero que te enseñan la gama de colores, utilizando los colores primarios que son amarillo, el azul ultramar y el rojo carmesí, me parece, algo así, que son unos tonos especiales de cada uno de los colores, donde con ellos se puede crear o replicar todos los demás colores del arco iris. Incluso yo me acuerdo que en la... ¿qué será? ¿Secundaria o primaria? En una clase de artes, me acuerdo que nos hicieron, de hecho, cortar un círculo y pintarlo con los 3 colores primarios, y con un hilo le empezamos a dar vueltas muy rápido y se formaba el color blanco. O sea, tú lo veías de lejos mientras daba vuelta y tú veías el color blanco. No veías los colores de lo que lo habías pintado, que era azul, amarillo, o sea, los primarios. Y, o sea, creo que eso es muy interesante, y pues estaba chiquita, no lo entendía, pero ahorita, sí, o sea, miro hacia atrás y veo, o sea, todo el experimento que hizo, todo se conecta, sí. Todo me recuerda a Maxwell. Resulta que sí tenía algo cierto mi profesora de artes. Sí. Sí, y eso comprueba aún más la teoría esa que planteó Maxwell, que pues del blanco se descompone en todos los colores, entonces de todos los colores se puede crear la luz blanca nuevamente. Aparte también había otro experimento en el que se hablaba de la, ya radiación electromagnética, ¿no? Y por ejemplo, se dispersa a través de ondas que nuestros ojos incluso no son capaces de percibir, ¿no? Y por ejemplo, en una de ellas se encontraba precisamente el color rojo, pero no me acuerdo si era como un infrarrojo o algo así. Y ya hablamos un poco de esta cosa tan interesante como son los colores, la luz blanca y cómo se descompone. Sin embargo, yo recuerdo un problema muy interesante que pues ya no tiene mucho que ver con colores. De hecho se remonta a cuando está más grande, porque la última vez que
planteamos fue 14 años, pero esto de los colores y eso fue A los 20 y tantos. a los 20, ajá, creo que 22, Ajá. 22, 21, 23. más o menos. Pero yo recuerdo que cuando viajó a Cambridge había un problema de los anillos de Saturno. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, en el que decía, ¿no? Que no sabían si eran formados por las aureolitas, algo así. Y tenían que, bueno, o sea, ellos no se explicaban si eran gases, si eran sólidos, por qué se veían así, porque realmente no lo habían visto con un microscopio, con un telescopio muy especial, ¿no? Sino que lo había construido una persona, la verdad no recuerdo el nombre, le damos sus créditos. Porque gracias a él, ajá, aquí lo andamos recordando. sí, pero precisamente, o sea, en inicio ellos ni siquiera querían saber acerca de la teoría, que eran dos personas, me parece que uno se llamaba Daniel y el otro no me acuerdo su nombre, pero estas dos personas decían que si apuntaban a las coordenadas X, Y hacia el espacio en la noche, podían observar un objeto de tales características, pero al llevar ellos sus postulados a las mesas, no, ¿cómo se llamaban? Como a los auditorios en donde hacían ellos los reconocimientos de sus experimentos y demostraban todo, nunca les quisieron tomar en cuenta, ¿no? Hasta que, como dice Gael, en Cambridge les hicieron caso y se dieron cuenta que en las coordenadas, que eran muy similares las que tenían estas dos personas, que ni siquiera se conocían y nunca habían intercambiado cartas ni nada, y descubrieron que Saturno, sí, Saturno tenía sus anillos, ¿no? Y hablaba también de los gases, ¿no? Cómo se dispersaban este tipo de gases para formar los anillos. No sabían si era uno, si eran dos. Y también esto les ayudó a saber que en la otra, o sea, que había una órbita después de Neptuno, Júpiter, no, Mercurio tiene la Marte, Ponte a cantar la Saturno, canción de que te enseñaron en el kinder. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Urano. Que después de Urano se encontraba Neptuno. Sí, y algo como dato curioso es que en ese entonces todavía no se descubría la existencia de Plutón. También. Como hay sí. Dato curioso. Pero entonces este tipo de órbita se dieron cuenta que se comportaba de una forma extraña, ¿no? Porque, bueno, lejos de lo que se creía, esta no era totalmente elíptica, sino que parecía que rotaba algo alrededor de... Y fue con lo que empezaron a ver lo de los anillos de Saturno. Sí, así es. Sí, hablando un poco después de esto, de estas grandes aportaciones, entonces tenemos a Thomson, tenemos grandes aportaciones como las leyes de los gases, ¿no? Que decía de las presiones, las temperaturas, cómo influyen esto en la dispersión que tienen hacia las paredes de un recipiente, que es donde se tiende a contener un gas. Y estas aportaciones, ¿cómo que sí? Y estas aportaciones pues fueron muy importantes para la ciencia. Pues siguen prevaleciendo hasta la actualidad, ¿no? La ley ideal de los gases incluso de ahí parte, de estos tipos de descubrimientos. ¿Algo más que quieran complementar, compañeros? A mí, Antes de entrar en lo bueno, porque todavía nos falta lo bueno. Sí, falta el tema principal, ¿no? Ahorita ¿Sí estamos? vamos a terminar con el broche de oro. Tenemos ahora sí ya como uno de nuestros temas principales la relación de la electricidad y el magnetismo, ¿no? Porque pues como de estar separados, o antes se creía que eran fenómenos separados, se dieron cuenta, ¿no? Por ejemplo, el experimento, uno de los que yo considero y bueno, yo digo wow, es el experimento de Hans Christian Ørsted, en el que él accidentalmente, bueno, después de poner una brújula por debajo de un conductor por el que estaba pasando corriente eléctrica, se dio cuenta de que la brújula alteraba su brochita, su flechita. Ajá, la flecha que tiene la brújula. Indica norte y sur, ajá. Era alterada por este tipo de, ¿cómo se dice?, de corriente, ¿no? Entonces quiere decir, bueno, o llegó a la conclusión de que existía algo más allá a lo que después se le denominó un campo electromagnético, y que no únicamente la electricidad producía magnetismo, ¿no? Sino que con el magnetismo también podíamos producir corrientes eléctricas. Sí, también es muy interesante cómo se dan cuenta de cómo son estas ondas. Yo, si no me recuerdo, en una hoja blanca
ponían grafito y debajo un imán. Entonces, al poner el imán, el grafito replicaba las ondas del campo magnético. Entonces, también es muy interesante cómo tienen ideas tan locas como para poder comprobar eso, porque a mí en mi vida se me hubiera ocurrido ponerle grafito para... Y que decían, ¿no? Que eran líneas de fuerza que iban de norte a sur o de sur a norte, bueno, la verdad no recuerdo. Sí, de polos a polos. Ajá, y como pues tenían un sentido en el que debían ir circulando y pues no únicamente se hacían de un lado, sino de ambos, ¿no? Y el campo pues, se replicaba así. Sí, también es importante mencionar que el campo magnético es cerrado, es decir, que no es una corriente que va unidireccional, como por ejemplo si lo es la electricidad. Así como empieza en el norte, termina en el sur, es cíclico. Y también algo que es muy interesante es que nunca están separados, no puedes tener únicamente el polo norte o polo sur por separado. Aunque partas un imán a la mitad, vas a tener ambos polos. Eso también es muy, muy interesante. Una de las contribuciones importantes. Otra de las que me llamó mucho la atención y fue creo que base para el electroimán era que poniendo un imán dentro de una espira poniéndole no una espira, sino que una bobina, se creó el electroimán, ¿no? Y pues son cosas que siguen utilizándose en los componentes electrónicos de muchos de nuestros aparatos, nuestros electrodomésticos incluso. De hecho, incluso una bobina enredada un pedazo de cobre, que es la bobina, enredada de esa forma como está la bobina, es capaz de replicar ese campo, porque, por ejemplo, en los relojes se utiliza las bobinas y ahí no hay imanes, es la pura bobina y con la carga de la pila es capaz de funcionar el reloj. Entonces también se pudo como llegar a replicar lo que hace un imán con puros cobre. Sí, incluso que cosas que usamos a día y que no nos damos, y que no sabemos cómo funcionan o cómo están hechas. Y pues uno que ya luego más adelante pues dice, pues vamos a investigar, ¿no? A ver, ¿de qué estoy usando todos estos años? Y se da cuenta como, ok, tiene bobinas, tiene esto y que el otro, y te das cuenta cómo funcionan. Y pues, uno se da cuenta que son cosas que descubrieron hace muchos años y que dices, wow, al día de hoy seguimos usándolo, sigue siendo muy funcional, es pues muy interesante el hecho de que como algo que descubrieron hace muchos años hoy en día es algo muy indispensable para ciertos aparatos, ciertos electrodomésticos. Y pues así es como relacionaron en esta época la electricidad con el magnetismo, también con nuestro queridísimo amigo Alejandro Volta y la pila de Volta, ¿no? Que pues con un experimento previo basado en la explicación de Galvani y la rana, pues se dio cuenta que los fluidos, incluso donde hubiera metales, podían conducir electricidad, ¿no? Podían cerrar un circuito. Sí. Aunque fueran pequeñas corrientes. En ese tiempo le llamaban electricidad animal, Volta lo contradijo y pues a la fecha pues seguimos usando sus pilas, ¿no? Nada más la triste muerte de Maxwell. No, ya al final. Se nos fue, no le tocaba. Sí, no pues, te tocaba, ven carnal. Que murió de cáncer, igual que su mamá, ¿no? Un cáncer renal. Y su pobre esposa, 7 años después también ya dijo, ya no puedo. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Ay, pues imagínate después de descubrir tanto, de aportar mucho, ya le tocaba descansito. Ya le tocaba. Pues sí, y pues aunque sea pudo ocupar y educar a algunos otros científicos, ¿no? Y pues sus 4 leyes que unificó nos siguen quebrando la cabeza en la actualidad. Claro, que ya no la quebrarán más adelante a nosotros en electricidad y magnetismo. Sí, porque incluso vi que usaba postulados de Laplace. Sí, estos de Laplace. Bueno, pues, eso ha sido todo por hoy. Síganos para más contenido.